Es que es muy distinta la mirada de 3D a 5D. Entonces, en 3D vos tenés que ser bueno. En 3D hay bueno y malo. ¿Y qué tenés que ser? Bueno, no malo. Lo malo es malo, lo bueno es bueno y que hay que ser bueno. Desde 3D. Lo que pasa que malo está mal entendido porque malo, está bien, robar es malo. Pero es que no estamos hablando de eso. Malo es no ser lo que sos. Eso es malo. Bueno, si no sos lo que sos, es la sombra. Tenés que ser lo que sos. Y está en el equilibrio de las dos cosas. Me tiré el barro. Arrancamos construyendo el ego. Es que el ego es la personalidad. No, no es la personalidad. Pero es que lo que creemos que es la personalidad. Llega un momento que el ego, o sea, nunca estuvo el ser. De chiquito está el ser. Y el ego, la construcción de esa personalidad, entre comillas, va tapando al ser. Lo tapa por completo. Entonces vos podés vivir toda la vida desde el ego. Y te morís y volvés y bueno, harás lo que tengas que hacer. Lo interesante es cuando se rompe el ego y aparece el ser. Se rompe el ego desde afuera por una crisis o desde adentro por una intención. Es complicado, porque está el ser y el ser es el caballero de la armadura oxidada, ¿no? Ese es el ego, en realidad. El ser está desnudo y en determinado momento, depende de dónde te sacas el ego, es como te revientan el ser y necesitas una personalidad que haga que no te mueras y que no sea el ego esa personalidad, sino la personalidad del ser. Y ahí me parece a mí lo interesante, cambiar la personalidad que se construyó con el ego y construir una personalidad desde el ser, que es el estar centrado. El encontrarse con el ser es el estar centrado. Y esa es una personalidad, que no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Es que tal vez también él vino a eso, ¿no? Y vino a tener una conciencia baja, si le querés decir. Capaz que en esta vida él tiene que ser así, y en otras será distinto, o en otras fue otra cosa. Pero es como hablábamos la otra vez de Hitler. Hitler desde una conciencia elevada, no puede hacer lo que hizo, porque no lo puede ver desde el amor. O sea, no, desde una vibración elevada, que es el amor incondicional, no puede hacer lo que hizo. Entonces, ¿pero es malo? No. Vino a hacer lo que hizo, eso. ¿Lo hizo desde dónde? ¿Desde una conciencia baja? Sí. Y porque no hay otra forma de hacer eso. Lo tenía que hacer tal vez. Hizo lo que tenía que hacer. Jesús lo hizo desde una conciencia elevada. Hizo lo que tenía que hacer. Si no hubiese estado Jesús, por ejemplo, todo se hubiese perdido. Muchas cosas se hubiesen perdido. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer. Era esa su misión. Porque fue el que dejó una semilla sembrada que empezó a florecer 2000 años después, ¿no? O sea, a pesar que después de Jesús vino Roma, los bárbaros, el oscurantismo, la época medieval europea, una cosa peor que la otra, la Inquisición, bueno, todo, ¿no? Las brujas, todo lo que pasaba. Y si no lo hubiese hecho y si no hubiese estado el tipo, como conciencia, ¿no? El tipo, bueno, si hubiese estado Jesús como conciencia, todo eso se hubiese llevado puesto a todos. Sin embargo, el tipo vino a dejar plantado esa semilla que va a florecer. Fíjate el trabajo. Está bien que para la energía en los tiempos son distintos, ¿no? Pero bueno, para nosotros humanos, hoy acá, lo vemos desde ese lugar, ¿no? Es largo el camino. Y sin embargo lo hizo y dijo, bueno, acá tanto tiempo esto va a empezar a florecer y es lo que pasa. Dejó esa semilla porque era lo que sostenía esa vibración, para que la vibración se mantenga en la Tierra, ¿no? Si hubiese sido todo baja vibración, sin esa semilla, se hubiese ido todo al caño. En cambio, desde cómo lo veo, ¿no? El tipo vino a dejar esa semilla de vibración para que pueda florecer más adelante y vuelva a recuperar ese nivel vibratorio, la humanidad, la Tierra, ¿no? Como parte, no como que le ayudemos a la Tierra, sino como parte de la Tierra misma. Y si no, y Hitler vino a dejar la semilla de la baja conciencia, pero también es necesaria de la baja vibración. Y bueno, las cosas son, y nosotros le damos, ¿no? El bueno o el malo, que es la 3D. Dice, bueno, este era bueno, este era malo. Y si lo vemos desde otro lugar, es energía, entonces uno vibra elevado y el otro no. Y no hay más que eso. Quiero salir,
quiero salir del barro. Pasa que entró alguien y ahora me hizo olvidar de todo. Lo que yo me refería con el que si sos y si no sos no sos, y lo bueno no es bueno sino que es malo. Es que depende del grado de conciencia también que tenés, porque si tu grado de conciencia es baja, tu yo soy tal vez sea malo para el 3D, pero es lo que tenés que ser. Entonces es muy complicado explicar el ser, porque es este tema de que tenés que irradiar luz, si es que estás bien. Y por ahí no viniste a irradiar luz, viniste a abrir conciencia desde el lado negativo, ¿no? Y para eso necesitas ser mi hermano, por ejemplo. Y es ser mi hermano, intentar hacer eso desde una conciencia baja. Y eso es ser, y está bien. Y está perfecto que mi hermano sea un hijo de... Y está perfecto. Y es. Y capaz que él logró ser muchísimo más que yo. Y yo me hago el que irradio de luz y no irradio, no irradio nada yo. Claro, es que es difícil por eso te digo, es difícil hablar de esto en 3D. Porque vos decís Judas es malo y Jesús es bueno, y no. Jesús es, y Judas es. Y Judas hizo lo que tenía que hacer, y Jesús también. O sea, los dos son. Porque también es un problema, porque uno te dice, bueno, vos tenés que ser bueno, ¿no? En un 3D. Y bueno, y si no sos bueno, no estás siendo. Y eso es una represión para el que no lo tiene que ser. Y es lo mismo que si alguien es bueno y te dicen, bueno, vos tenés que ser malo. Como me decían a mí me pasaba eso, justamente me pasaba eso. Tenés que ser malo para defenderte en esta selva. Y yo no puedo. No podía hacer eso, no podía hacer el papel de Judas. Y bueno, y eso te da una depresión porque no sos. Y bueno, y si tenés que ser, y bueno, un pelot bueno. Y bueno, es que si es lo que tenés que ser, ¿qué vas a hacer? Porque acá estamos en el camino del infierno, es no ser. Y bueno, y si viniste a ser un pelot bueno, es que es lo que tenés que ser. Y tenés que construir la personalidad para poder llevar a cabo lo que tenés que llevar a cabo. Ser un pelot, y no desde una personalidad de ego, de una personalidad centrada. Porque es lo que vos sos. Y hay que bancarse ser lo que uno es. Sin hablar, y también, por ejemplo, decir, bueno, ser malo, ser bueno desde la óptica de quién y desde los ojos de quién. Y ser un pelot desde la lógica de quién sos un pelot o sos un vivo. Y es difícil, porque todo pasa a ser relativo, ¿no? Todo se relativiza porque las cosas, nosotros acá estamos acostumbrados a que las cosas son determinantes. O sea, si me haces esto, no hablo más con vos. Si es esto, es bueno. Si haces aquello, es malo. Después de que me hizo eso, no lo vi nunca más. Y todas cosas así, ¿no? Todo el tiempo estamos como siendo determinantes en cosas, porque también las cosas las tomamos personales. Entonces, claro, vos te tenés que defender porque lo que pasa afuera son cosas personales que te pasan a vos, ataques a tu persona. Y en realidad no, porque en realidad después te das cuenta que la gente es. Y que las cosas son, y las cosas pasan. Entonces no es que supongo que le costará más por Tauro, ¿no? A vos también eso, pero digo, hablándolo ahora no así, ahora que caigo porque lo vi también y lo veo que sos Tauro y supongo que, no sé si sos así rencoroso, pero esa cosa de me hizo hace 20 años tal cosa y no me lo olvido nunca más. Y esto, viste, y claro, porque es personal, porque aquella persona que no sé, que no te fue a comer en Navidad a tu casa, te lo hizo a vos, fue contra Daniel, y entonces me hizo eso y no vino a mi casa y yo no le digo nunca más porque me dejó tirado en Navidad. No, hizo lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? Hay que ver. Y lo sabrá él, y está bien. Y fue eso, y ya está. Pero acá estamos acostumbrados a que las cosas son personales. Entonces, vos tenés que ser malo para defenderte porque las cosas que pasan afuera son contra tu persona. Vos tenés que hacer así porque esto. Y no tenés que ser bueno, tenés que ser bueno porque si no, bueno en cuanto a la óptica de quién y a la lógica de quién y por qué. Entonces, bueno, seguimos eso, catalogando entre bueno y malo. O sos un pelotón, viniste a ser un pelotón a los ojos de quién y por qué, y desde qué lugar lo decís y por qué. Y no te estoy diciendo porque lo dijiste vos, digo, pero nosotros, eso, ¿no? Aquel es un pelote es malo, este es bueno, aquel es y bueno, seguís, ¿no? Encasillando en cositas. Insisto, no lo digo por vos. Pero así se mueve la 3D, encasillando en estas etiquetas. Y bajo esas etiquetas hay
más allá del decir hay personas, ¿no? Que es como algo, es una justificación de la 3D, es una persona, no otra. No, más allá de hay personas, me refiero a que detrás de esas etiquetas hay un, un ser con sus dones, ¿no? Y un ser único en el universo, que viene a hacer una tarea única en el universo y con dones únicos. Entonces, bueno, pero no lo vemos de esa manera. A mí me costó mucho empezar a entender eso, porque yo vengo de una crianza de cosas de esto hizo esto y no me lo olvido más, aquello pasó y no sé qué, y cuando dijo aquello, o si supieras las cosas que nos hizo. Yo esas cosas también, ¿no? Me pasa por ahí como vos, que yo crecí mucho con eso. De incluso de peleas que no son mías, de no hables con tal porque, o no, aquel es un amigo porque hizo tal cosa, antes de que vos nacieras pasó tal cosa con esa persona. Y vos decís, bueno, sí, yo nací después, qué sé yo, ¿viste? Y me costó romper, me cuesta todavía a veces romper con esas cosas. Porque esos son peleas que no son mías. Y lo empecé a ver desde otro lugar y como esto, a relativizar, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Y desde los ojos de quién? ¿Y qué hizo? Y claro, si lo tomo personal me enferma. Y me enfermo, porque si vos lo tomás como algo personal y como algo de vida o muerte, pasa a ser súper importante para vos y pasa a enfermarte. Eso pasa a enfermarte porque vos le estás dando esa importancia y ese peso a las cosas. Si le sacas ese peso, son cosas, las hizo, bueno, en ese momento me hizo mal, bueno, qué sé yo, ya está, listo. Pasó mucho tiempo, ¿no? Y somos personas distintas ahora. O seguirás siendo la misma persona, pero vos debes haber aprendido algo. O por qué estás viendo eso, o por qué te estás relacionando con eso, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Y después también, o sea, ya después de más adolescente y como dirías vos, el zurdismo, ¿no? Hace que califiques todo el tiempo, esto es bueno, esto es malo, aquel es un hijo, Hitler era malo. Bueno, y eso me complica mucho, porque como que ya lo veo desde un lugar relativo, o lo estoy viendo desde ese lugar, pero a la vez esa gente no, y esto, ¿no? Lo que vos decís, paré como Forrest Gump y arranqué para el otro lado, entonces los dejé a todos en el aire. Y esas cosas es difícil de sobrellevarlas, porque unos no te dicen no te importa nada, la familia dice, pero vos te importa que es todo, el otro te dice, vos te volviste loco, el otro dice, ¿quién te cree que sos ahora? ¿Viste? Y empezás a como te empiezan a pegar manotazos de todos lados y tenés que ser, no tenés que hacer, entonces se complica más todavía. Sí, digo pelot porque es una palabra que hace reaccionar, es más fácil de entender, porque podés decir un down, down también es una palabra que hace reaccionar, tomando un down como eso. Y sin embargo es una persona que está lleno de amor, pero en un 3D de hace 20 años no es lo mismo que un 3D de ahora, ¿no? El 3D también cambió mucho, para bien, entre comillas, ¿no? Si bien es conciencia y mal es no conciencia, ¿no? Para poder hablar, porque si no no se puede hablar en 3D. Porque un down no se puede valer por sí mismo, no se puede defender en esta selva. Entonces, viste, se decía antes, te sale más caro que un hijo bobo. Hay que cortarlo esto. Bueno, vos hablaste de Hitler y dijiste que estaba bien, así que... ¿Viste lo que es parar en la ruta, girar y correr para el otro lado? Sos Judas, lo que pasa es que... ¿Por qué no? Porque, viste, ya no se sostiene esa carrera. Y el problema es que todos alaban el ego. Y vos lo construiste. Vos sos responsable de haber construido eso y de tener seguidores, ¿no? Entre comillas, todo entre comillas. Y esos seguidores se sienten traicionados, porque esa gente necesita a alguien a quien seguir. Y encontró en vos a alguien perfecto para seguir, a alguien que cree en él. Hasta que te das cuenta que eso no era una creencia verdadera, sino que era una creencia de ego, y la tenés que romper. Por eso es bueno estar solo. El camino te deja medio solo, pero si vos estás solo es más fácil ser, porque estás en contacto con vos y no con una estructura. Porque es muy... Cuando te empiezan a alabar de afuera o tenés más gente que te sigue, vos te sentís mejor. Eso confirma el camino que vos seguís. Vas por el lado correcto. Sos más. Ni sabés lo que sos, pero sos más.
y estás por encima, y bueno, es el ego puro, ¿no? Pero eso que te hace sentir bien hace que lo construyas. Y eso que te hizo sentir bien, por lo cual lo construiste, después te hace sentir mal, porque no lo podés destruir, porque traicionás, y uno no quiere traicionar, uno no quiere ser el malo, entre comillas, pero uno tiene que ser. Y estas estructuras, estas estructuras de que yo soy Tauro y por lo tanto, obviamente, rencoroso, y sí, y me hiciste tal cosa y no te hablo, y ya, por eso ya nos peleamos varias veces, y sí, bueno, es que eso soy y así acepto, porque tengo esa estructura, y bueno, se ve que tengo que ser ese punto de observación desde ese lado, porque así mostraré a otros alguna cosa, porque eso no, si intento cambiarlo es represión. Yo lo acepto y bueno, tardo menos tiempo en, o sea, al aceptarlo no me hace mal, y cuando no me hace mal, salgo de ahí, pero la reacción es automática, ¿no? Sí, perdón, te corté el final. Sí, más caro que un hijo bobo, es verdad. Mi abuelo lo decía, creo que mi viejo lo dice todavía. Es verdad, más caro que un hijo bobo. Es buenísima igual, es buenísima. Pero aparte, fíjate una cosa, ¿no? Más caro que un hijo bobo. En una época donde la mujer generalmente no laburaba, entonces estaba en la casa con el hijo bobo. Y el hijo bobo era encerrado en la casa, no es que lo mandabas a un colegio, o a un taller, o a un lugar donde trabajen, hagan cosas para potenciarse, sino que los dejaban encerrados en un lugar. Y aún así, lo caro que le salía el hijo bobo no era material, era moral, ¿no? Tuvieron un hijo bobo, eso es lo que les pesaba, no les pesaba el hecho de, como hoy vamos a decir, bueno, va a un taller especial, y no estoy hablando de que sea bobo, digo, que un chico con capacidades distintas, si lo llevas a un taller, a un colegio distinto, a un lugar, esto, lo otro. En ese momento no, lo encerraban en la casa y lo dejaban ahí. Y la mujer se iba, estaba en la casa, o sea que no es que tenían que contratar una niñera. Pero sin embargo le salía caro porque era caro moralmente para ellos, era un precio que habían pagado por algo. Es terrible eso, ¿no? Hoy, bueno, los chicos los vemos de otro lugar, tienen una energía distinta, un amor distinto, los entendemos, empezamos a entenderlos desde otro lugar y empezamos a ver que son nuestros maestros, ¿no? También. Que por ahí suena una boludez así como algo para que no se sienta mal el que tiene un hijo con otras capacidades, pero la realidad es que sí son nuestros maestros y nos dan todo el tiempo para aprender cosas distintas. Y bueno, y es magia pura eso. Eso es completamente cierto. El hijo bobo era una vergüenza para la familia. Qué tremendo, no sé, yo la verdad no lo puedo creer. Esto me pasaba a mí de chico, no hace tanto tiempo de esto, no es que es en el siglo pasado. Yo no lo puedo creer, que la vergüenza, que la familia se avergonzaba y no por lo que le pasara al chico bobo, sino que es que encima de ser un chico bobo, avergonzaba a toda la familia. Claro, claro, el precio era ese, ¿no? La juntada de familia en Navidad con el hijo bobo. Ese es el precio ese moral, ¿no? Seguro era por algo, seguro pasó por algo, no porque la tipa era así, no porque él tenía esto, no porque... Entonces es como toda esa cosa y es terrible. Y quiero desalentarte en una cosa, sí fue el siglo pasado, en rigor. Pero sí, yo entiendo, no es 1800, no es el 1500, fue cuando éramos chicos. Y es terrible, y es terrible. Y hoy en día la sociedad sigue estando sin prepararse para... O sea, si bien las cosas cambiaron y mucho, ¿no? Todo es como... Hay cosas que no cambiaron, no sé, la educación, todo. Y vos ves estos pibes que por un lado tienen un montón de otras oportunidades y por otro lado chocan porque no están aptos para la 3D, no son 3D, no son niños de la 3D. Pero no hay otra... O sea, la 3D no tiene otra forma que no sea la 3D. Y es un tema ese para los chicos. Pero bueno, es así, no pasó hace tanto y a veces todavía pasa. Y el problema es ese, es lo moral de la situación. Es el castigo moral de que tuvimos que tener un hijo así. No que el hijo así nos salga porque no sé, lo mandamos a un coso y nos gustaría mandarlo a un taller mejor y no podemos porque es caro. No, no. Es el peso moral que tiene el niño. El niño en esa condición. Y eso es terrible, ¿no? Porque es limitante para todos, para los chicos y para los grandes, ¿no? Es tremendo la parte estructural de esa personalidad. Yo muchas veces veo que están hablando por teléfono y como cuentan, cuando ando caminando, van hablando por teléfono y, ¿viste? Y no me los puedo sacar de encima, no sé qué cruce.
a veces no tengo ganas, está cruzando y bueno, y tengo que escucharme toda la conversación. Y hablan de esta estructura del ego, ¿no? Si van a tal lado, se viajan a tal lado, y entonces hablan de los viajes o hablan de la familia o de los hijos, de que saben tal cosa, o de que... Bueno, pero toda una estructura vista desde un ego, como sintiéndose orgulloso. Yo no digo que esté mal, no juzgo que esté mal, está bien. El problema es que lo damos como hecho, ¿no? Me caso y tengo 2 hijos rubios y van a la escuela y a la universidad, pero a veces no es así. Y ese a veces no es así es normal. Y yo creo que es más normal, a veces no es así, que me caso y tengo 2 hijos rubios y van a la universidad. Pero esa es la estructura que seguimos, esa es la estructura que nos vamos tragando, pero desde que nacemos vamos tragando todo eso, porque a un chico no le interesa ni jugar con un down, ni con un negro, ni con nada, ni vestirse de mujer, juegan, y les gusta o no les gusta, se ríen o no se ríen, y eso es ser. Y después, pero está bien, después hay que construir para aprender a romper, porque tampoco es no hacer las cosas por inconsciente o hacerlas por inconsciencia. Hay que hacerlas, pasarlas y decidir hacerlas o no. Y ser. O pagar el costo de no ser. Porque ¿cuántos eligen pagar el costo de no ser también? Eso es trágico, pero a veces es más fácil pagar el costo de no ser. Bueno, pero terminas enfermándote. Pero de todas formas terminas enfermándote. Así que está bien también pagar el costo de no ser. Lo que pasa es que es medio al pedo. Medio no, es al pedo. Van a tener que volver. Es mejor ser ser es el costo que tiene el amor también, ¿no? Porque es lindo, el amor es lindo y es un lindo precio, y no vivirlo por ahí no está bueno, no vivirlo, por más que sea trágico, no importa, lo trágico es así, todo es la sombra, está bien. Claro, bueno, sí, ahí me acuerdo que los chicos son y los chicos no tienen toda esa carga, ¿no? Pero a la vez también nosotros los desconectamos, ¿no? Bueno, intentamos cada vez, supongo que cada vez menos desde un lado y desde el otro sigue siendo lo mismo de siempre. Pero creo que vamos intentando no hacerlo, pero también lo hacemos y es parte, porque también es parte de su proceso ese, ¿no? El volver a encontrarse a sí mismo después. Pero claro, cuando el hijo no quiere hacer tal o cual cosa, no quiere ser jugador de fútbol, jugador de rugby, no quiere ser esto o lo otro, no quiere ser el popular que va a bailar, y nosotros le decimos, bueno, sí, no, tenés que salir con tus amigos, tenés que estar con 1, 2, 3, 10 pibas, no importa, pero eso es lo que hace un chico de tu edad, o tenés que estudiar tal cosa, o tenés, mirá, ¿cómo no vas a salir? ¿Cómo te vas a vestir así si no tenés que salir? O salí, o no salgas tanto. Todo eso va haciendo que nosotros cortemos la decisión y la forma de ser de él, ¿no? Y lo desconectamos. También es un proceso necesario, ¿no? Y por algo él viene, por algo el chico, como nosotros, elegimos dónde encarnar y con quién, para aprender ciertas cosas. Y tal vez esas son las cosas que venimos a aprender. Y está bien, a veces uno viste que dice, ¿cómo yo pude tener estos padres si yo soy? Y bueno, pero justamente los elegimos por eso, y tal vez son las cosas a trascender que tenemos, o a integrar mismo. Porque a veces puede ser muy distinto nuestros padres y sin embargo lo que venimos a hacer es o trascender esas cosas, como tal vez hasta como linaje familiar, o venimos a integrar esas partes. O sea, por ahí elegimos esos padres porque necesitamos integrar esas cosas que nos muestran, o porque las tenemos que trascender. Pero ese es el trabajo de cada uno también. Cuando no sabes eso, cuando no puedes ver eso, es cuando lo sufrís. Porque entonces quedás atrapado en 2 que me crían y me hacen pasar la vida negra. Y ahí está complicado el tema. Y ahí es donde también es la herramienta del padre de poder de a poco ir mostrándole eso. Che, viniste acá, fíjate, empezá a pensarlo, si es por un lado o es por el otro, no sé. ¿Viste? O sea, es también la herramienta que uno le pueda mostrar, pero si no hay ninguna de esas 2 partes, pibe, y el pibe queda encajado en los vengo a sufrir a estos 2, y es un poco así.